Saludos, bienvenidos a La Cuadra. Estás escuchando la temporada 1 dedicada a la historia del pensamiento económico. En la producción, Brian Ortega. En la narración, Guzmán Valdera. Hoy introducimos elementos esenciales para analizar el pensamiento económico. Bueno, comenzamos este primer episodio de esta temporada donde vamos a hablar de historia del pensamiento económico. Y queríamos comenzar explicando las razones que nos mueven a hacer un curso de historia del pensamiento económico antes de ni siquiera hacer, un curso de principios de la economía. Y la razón de fondo para hacer una historia del pensamiento económico antes de hacer un curso o una temporada de principios económicos es que me parece que cuando se enseña la economía dada por buena, que es la forma ortodoxa de ver la economía, contribuimos a que el economista o quien esté interesado en aprender la materia no desarrolle un pensamiento crítico. Por eso queremos comenzar y proponer de primera mano un curso para estudiar y para entender el desarrollo del pensamiento económico y para tener fundamentos de crítica sólidos para luego cuestionarnos con los argumentos históricos que se han utilizado, para luego cuestionarnos el pensamiento ortodoxo fundamentado. Así que no somos simplemente pensadores heterodoxos menores. No se trata de eso, se trata de poder, ¿no?, tener elementos de juicio para defender o para criticar lo que es el pensamiento del establishment económico. Y bueno, esa es la razón de fondo por la que comenzamos con una historia del pensamiento y no con un curso de principios económicos. De economía hace tiempo que se habla. En la Biblia se tiene una oposición al préstamo con interés. Se le llama usura. La usura hoy es otra cosa. Hoy la usura es los préstamos que se conceden a un interés muy por encima del interés del mercado. Pero anteriormente se conocía, y durante toda la Edad Media se conocía la usura como un préstamo donde se le impone un interés, y eso es condenado en la Biblia, y lo resaltamos para que se tenga la idea de que hace tiempo que se viene hablando de economía, no como una materia independiente o una materia central, sino por la tangente. Y esclarecemos que no es hasta el siglo XVI donde podemos encontrar textos dedicados completamente a asuntos económicos. Platón defiende la idea de la especialización del trabajo y lo plantea claramente en la República. Y bueno, y Aristóteles tenía una que otra posición sobre la bondad o el problema que generaba el hecho de que los hombres tuvieran más bienes, una acumulación mayor a lo necesario de bienes. Se viene hablando de economía hace mucho tiempo. Esa es la idea de fondo que queremos plasmar. Los chinos desarrollaron por allá por el siglo VI a.C. una idea a lo largo de 200 años bastante interesante. Y esto simplemente lo que muestra es que los temas económicos tangencialmente han estado presentes. Hay fundamentalmente dos formas para entender la forma en cómo se van desarrollando las discusiones y las ideas en el pensamiento económico. Una se le conoce como un enfoque relativista, donde se trata de explicar que el nivel de discusión se da en función del contexto sociopolítico en el que las y los economistas nacen y se desarrollan y se desenvuelven. De manera que se le pone mucho peso al contexto social y político para poder entender los temas que interesan discutir, los problemas que son fundamentales resolver.
Por el otro lado está la posición absolutista, que presenta una postura más distinta e individualista, donde se pone énfasis en las mentes de los economistas por encima del contexto sociopolítico en el que estos viven. Entonces, un enfoque absolutista lo que va a plantear es que el pensamiento económico se desarrolla gracias a los hombres y a las mujeres que aportan, y no necesariamente al contexto sociopolítico en el que viven los hacedores del pensamiento económico. Nosotros somos de una posición un poquito mixta. Sin duda alguna, mercado como existió, como se fue desarrollando a partir del siglo XVI, no se encontraba en la historia con anterioridad, pero sí había mercado. Y el mercado, bueno, ahí está la ruta de la seda, y hay mercado desde que hay acumulación de personas y desde que el dinero se inventa como una forma de evadir el trueque, y de eso ya vamos a hablar en otra ocasión. Debe de haber mercado, ¿no? Entonces, el mercado necesariamente no fue ente determinante para impulsar el pensamiento económico y para desarrollar teorías sobre el mercado en todas las etapas. Entonces, por eso tenemos que darle algún tipo de atributo a las y a los hombres que desarrollaron el pensamiento económico. De manera que hay un balance. Pero somos de los que entendemos que tenemos que tener cuidado con una posición absolutista, porque se puede entender que la virtuosidad, ¿no? Se puede utilizar esto como una excusa para defender la virtuosidad superhumana de los pensadores occidentales, cuando realmente eso no necesariamente corresponde a una verdad. Me gustaría presentar la siguiente duda que tengo de forma personal y que me gustaría que de alguna manera interactuemos en preguntas que puedan ustedes tener, porque la economía fundamentalmente se define como una materia que estudia la escasez de los bienes y servicios que demandan la sociedad. Y habría que preguntarse si en cuanto a las necesidades esenciales, la economía se puede seguir definiendo como una ciencia de la escasez, ya que hemos tenido formas en la historia distintas para la producción y la distribución de los bienes y servicios, siendo el mercado, sin duda alguna, y el mercado que nace a partir del siglo XVI con el descubrimiento de América y todos los desarrollos que se han hecho en materia de mercado, siendo este mercado el más eficiente que hemos conocido en la historia en cuanto a la producción y a la distribución de los bienes y servicios. Eso tiene que estar claro, y nosotros admitimos esa parte y queremos partir de esa realidad para presentar la pregunta de si la economía puede seguir definiéndose como una materia de la escasez. No sé, no me queda muy claro si la escasez sigue siendo lo fundamental. A veces uno piensa que la distribución tiene un peso mayor y parece ser obvio. A pesar de todo, la economía se define como una ciencia de la escasez y es casi ya una definición oficial. Hay que saber que a lo largo de la historia el problema de la escasez se ha manejado en las sociedades humanas de forma diferente. En un primer momento pudiéramos decir que la fuerza bruta se encargaba de resolver el problema de la asignación y distribución de los bienes escasos. Luego viene a jugar un papel fundamental la tradición, siendo esta la forma
en cómo con anterioridad se distribuían los bienes y los recursos, sigue siendo entonces la forma en cómo vamos a resolver el problema de la escasez. Entonces, en un primer momento tenemos la fuerza bruta y en un segundo momento nos encontramos con la tradición. Luego, en un tercer momento, aparece la autoridad. La autoridad siendo un grupo gobernante, siendo la iglesia. Entonces comienzan los grupos gobernantes, comienzan las autoridades religiosas a demandar pedazos grandes del pastel de los escasos bienes y recursos sociales. Finalmente va a aparecer el glorioso mercado. El glorioso mercado es la última solución mundial que nos hemos inventado para resolver el problema de la escasez de bienes y servicios. Esto no quiere decir que la aparición de cada etapa va haciendo desaparecer la anterior. Es decir, que cuando la fuerza bruta existía y cuando llegó entonces la tradición, la fuerza bruta dejó de jugar un papel fundamental. Eso no lo estamos diciendo. Tampoco estamos diciendo que con el tema de la autoridad, la tradición y la fuerza bruta desaparecen. De hecho, el mercado no ha acabado ni con la fuerza bruta, ni con la tradición, ni con la autoridad como elementos esenciales para entender hoy, en el siglo XXI, el tema de la asignación y de la distribución de los bienes y servicios. Todavía quien tiene fuerza bruta se lleva pedazos importantes del pastel de los bienes y servicios. Quien tiene autoridad y tiene, de su lado el tema de la tradición, siguen estando muy bien en esta sociedad. Así que es importante entender cómo históricamente nos hemos resuelto el problema de la escasez. Hay que señalar que estas formas de distribución y de asignación de recursos no solamente resuelven el problema de la escasez, sino que juegan un papel en la forma en cómo la sociedad se ajusta para la producción de los bienes y servicios. Esto tal vez lo tratamos luego, lo vamos a tratar en algún momento, pero el tema de la producción se ve afectado de manera aguda y positiva por la aparición del mercado. Es decir, el mercado no solamente pudiéramos argumentar que distribuye en comparación con las tres formas anteriores, distribuye de una manera más justa, aunque no perfecta, los recursos escasos de la sociedad, sino también que afecta la forma en cómo producimos esos bienes y esos recursos. Es innegable el asunto que habíamos tratado anteriormente de una disputa ideológica entre pensadores heterodoxos y pensadores ortodoxos. La ortodoxia fundamentalmente le presta mucha atención al tema de la asignación, la distribución, la estabilidad y el crecimiento económico. Son los temas de preferencia de la ortodoxia, ¿no? De los que dominan, de los que han dominado históricamente el debate de las ideas, los que imponen en los programas de doctorados las materias a estudiar para los economistas. El tema de la distribución, de la asignación, de la estabilidad y del crecimiento son los temas fundamentales de la economía ortodoxa. Pero la heterodoxia le ha prestado atención al tema de las instituciones sociales, políticas y económicas que vienen a crear de alguna forma realidades económicas. Entonces, a veces, a pesar de que sí existen diferencias de ideas, es decir, una guerra de ideas entre la ortodoxia y la heterodoxia económica, tenemos que decir y tenemos que afirmar que existen fundamentalmente diferencias de enfoque entre las escuelas heterodoxas y la ortodoxia económica. Seguimos.
Cuando hablamos de economía, tenemos necesariamente que hablar de economía positiva, economía normativa, y hasta es necesario hablar del arte de la economía. Cuando nos referimos a economía positiva, es al estudio de los fenómenos económicos tal y cual suceden, con las pasiones puestas a un lado. Entonces nos enfocamos a analizar el fenómeno económico que nos interesa. A eso se le llama economía positiva. Por otro lado, está entonces la economía normativa. Cuando hablamos de economía normativa, es de alguna manera una combinación de filosofía y de ética. Nos preguntamos, cuando hacemos economía normativa, cuáles son el tipo de cosas que deben estar sucediendo, cuál es el mundo ideal en lo concerniente a lo económico. Le metemos la pasión y el idealismo. Hay una distinción entre economía positiva y economía normativa en este asunto del deber ser. En la economía positiva no nos permitimos el deber ser. En economía normativa hacemos efectivamente eso. ¿Qué es lo que debería suceder? Entonces, por otro lado, ponemos el arte de la economía, que es la forma en cómo llevamos a cabo, cómo implementamos un conjunto de políticas para producir los efectos económicos deseados. Es decir, en el arte de la economía se hace de alguna forma una combinación entre el deber ser, que nos lo da la economía normativa, y la realidad económica estudiada en la economía positiva. Implementamos un plan de operación, establecemos las políticas públicas deseadas y llevamos a cabo el efecto que nos proponemos. Entonces, eso en cuanto a ese tres tipos de economía. Obviamente en la ortodoxia se hace puramente economía positiva. La economía normativa se excluye y la otra se la dejamos a los políticos. La que nos interesa, esto desde el discurso ortodoxo, es la positiva. Esto tiene mucho que ver con la forma en cómo se ha desarrollado el tema de la teoría, de la metodología de estudio que predomina en la economía. Se parte de alguna forma, para entender este asunto, de los conceptos simples de lógica inductiva, deductiva. Cuando nos referimos a una lógica inductiva, es partiendo de las especificidades a las generalidades, es decir, de las particularidades a las ideas más complejas. Y cuando hablamos entonces de una lógica deductiva, partimos de una idea grande, de una idea general, y vamos entonces a las particularidades que nos arrojan esa persecución lógica de las ideas grandes a las pequeñas. Entonces, pudiéramos, por otro lado, y esto hay que darle reconocimiento al filósofo americano Charles Sanders Peirce, que desarrolló la idea de la lógica aductiva, que es una combinación entre lógica inductiva y deductiva, donde se le da prioridad a la explicación más probable. Esto es un escenario de poca posibilidad de verificación, y entonces nos vamos con la explicación más probable. Ojalá que en alguna temporada nos dediquemos a este asunto de la lógica como tema filosófico. Pero bueno, en economía, que cabe decir que es tal vez la ciencia social más atrasada en lo concerniente del desarrollo de la discusión metodológica, porque nos hemos quedado en la década de los años 30, y con esto lo vamos a explicar en breve. En economía, el Círculo de Viena es fundamental, ¿no? En el Círculo de Viena hubo un intento de matematizar en la medida de lo posible las ciencias sociales, y de llevar los métodos de la ciencia, de las ciencias duras a las ciencias sociales, y la economía entonces se quedó impactada
casi de forma permanente por los efectos del Círculo de Viena. Cabe decir que el Círculo de Viena, que es muy interesante y que trajo aportaciones significativas en términos de metodología de estudio, pasó a estar en una segunda y una tercera categoría a partir de los años 40 en adelante, ¿no? Y hoy en día entonces existen una multiplicidad de métodos en ciencias políticas, en sociología, pero en economía no. En economía nos hemos quedado con el tema del positivismo lógico. ¿De qué se trata este tema del positivismo lógico? Bueno, el positivismo lógico es un método de pensamiento deductivo en el que partimos de una idea general y no tratamos exactamente, y esto siguiendo un poco a Karl Popper, no tratamos exactamente de verificar la veracidad de la idea producida, sino de falsear la idea que hemos producido. ¿Y cómo es esto de falsear? Bueno, partimos de la idea grande, generamos una especulación deductiva, y si la especulación deductiva, que tiene que ser comprobable, no da, entonces hemos falseado la idea fundamental y hemos demostrado que no tiene entonces validez. Entonces, las ideas que van de alguna manera a pasar a ser más importantes y a ganar la batalla, a ganar el debate, son las ideas que en función de un número de exámenes que hacemos, entonces no son falseables. O sea, las ideas que no logramos falsear son las que terminan ganando la batalla al fin y al cabo. Espero que esto quede claro. Vamos a ver si le dedicamos algo más a este asunto. Entonces, en el positivismo lógico hay una idea grande. Esa idea grande debe generar implicaciones lógicas que deben ser verificables. Si se verifica la implicación lógica, entonces la idea es verificada. Bueno, o no es falseada, porque nunca llegamos a poder demostrar la veracidad de la teoría, sino que solamente la ponemos a prueba. Si logramos falsear un número considerable de veces la idea general, entonces podemos descartarla, pero nunca podemos mostrar la veracidad absoluta. En una competencia entre dos teorías, entre dos formas de explicar un problema, la idea que tenga menos pruebas falladas termina venciendo. Entonces, no podemos nunca llegar a una conclusión absoluta a través del positivismo lógico, ¿no? Y es una idea bastante interesante. El problema, y vuelvo y repito, es que en economía nos hemos quedado aquí y no hemos avanzado. Bueno, ahí está Thomas Kuhn, que desarrolló esta idea de las estructuras de la revolución científica, que no es más que una forma de responder a este positivismo lógico, donde de alguna forma se explica el desarrollo de la discusión, de los debates en función de paradigmas. Paradigmas son no más que un conjunto de ideas establecidas sobre un tema. Y bueno, lo que Thomas Kuhn dice es que hay una batalla entre paradigmas, un paradigma dominante y paradigmas que son de alguna manera periféricos. Entonces, cuando se puede demostrar, ¿no?, que un paradigma tiene menos anomalías explicativas que un paradigma dominante, entonces sucede una especie de revolución de la ciencia, ¿no? Una revolución de la ciencia. De forma que el paradigma que presente menos anomalías termina ganando. Hay otro aporte significativo de Lakatos, de Imre Lakatos, en donde se explica entonces este mismo tema en función de programas rivales de investigación. Para Lakatos hay programas que compiten por explicar una forma específica ciertas problemáticas. Y bueno, estos problemas se debaten. Hay que entender que siempre hay programas de investigación científica que son dominantes y otros buenos que tienen que luchar por
destronar a estos programas de investigación que dominan. Y la forma en cómo Lakatos explica que esto sucede es a través de la falseación de cuestiones periféricas en los programas de investigación. Cuando suceden entonces un conjunto importante de falseaciones a las ideas estructurales de un programa de investigación, entonces podemos comenzar a darle credibilidad a otro programa de investigación alternativo, y de esa manera entonces sucede lo que se llama un tipo de programa de investigación progresivo que destrona al dominante. Y bueno, en algún momento tendremos una discusión más detallada sobre este asunto, pero lo que hemos querido hacer aquí es no más que hablar sobre unas cuantas cuestiones generales para poder entonces iniciar con el pie derecho nuestra historia del pensamiento económico. Ya en el episodio siguiente, que va a ser el número 2, vamos a hablar de lo que es el pensamiento económico antes del siglo XVI. Ese va a ser el tema del episodio que viene y bueno, nos vemos.